¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Como siempre, agradeceremos que se suscriban, que comenten, que den like, que comenten lo que piensan, ¿no? Siempre el debate de ideas fortalece la democracia, fortalece la política y de esto se trata Cerebros Políticos. Santiago es Santiago, dicen, y la verdad es que sí, por muchos sentidos. Yo diría que el Cibao es un mundo por conocer, muchas veces por valorarlo más allá de lo que invitaría de entrada, sobre todo porque hay otras regiones del país que están, vamos a decir, más de moda, pero Santiago permanece en el tiempo, resiste en el tiempo, porque es en muchos sentidos el corazón económico de la República Dominicana y por eso hemos traído un hombre de Santiago, un amigo de este espacio que me distingue con su amistad, con su tiempo y ha sido un servidor público bastante interesante que ha aportado al gobierno del presidente Luis Abinader desde la fundación del PRM. Que pocos saben, o quizás no han leído más allá de que este señor que está aquí fundó, o fue uno de los fundadores del PRM, promovió el Frente Agropecuario del PRM, luego tuvo la responsabilidad de dirigir por 4 años y resto Inespre, una entidad que siempre estaba, digamos, en una papa caliente, porque hay que tener esa situación de los alimentos con accesibilidad para la población más vulnerable. Y hoy dirige desde enero del año pasado, desde el 31 de enero, si no me equivoco, el Instituto del Tabaco. Damos la más cordial bienvenida a Iván Hernández Guzmán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Felipe. Gracias por ¿Cómo tenerme estás? en cuenta y poder participar en tu plataforma. Yo bien y contento de estar acá. Bienvenido. Y poder hablar un poco de toda esa trayectoria que veo que te la estudiaste. Hice la tarea. Y hasta uno cuando la oye en resumen dice, caramba. Sí. Sí, hice la tarea. De... Iván, gracias por estar con nosotros. De verdad que es un placer tenerte en Cerebros Políticos, en el podcast Dentro del Cerebro. De alguna manera sí quiero entrar en materia con el tabaco, pero te quisiera hacer la pregunta a raíz de la preocupación latente por la guerra en Irán. Todo comienza con el conflicto en Ucrania en el año 2022, cuando comienzan a subir los precios de los cereales, porque no solamente un tema de gas y de petróleo, también dan los famosos cereales. ¿Te causó impacto? ¿Cómo manejamos a nivel local el hecho de que siempre esté en debate el hecho de los precios de los alimentos y el acceso de los mismos, sobre todo a la población más vulnerable, en tu experiencia como director de Inespre? Mira, fue una experiencia muy grata y la oportunidad que me dio el presidente de poder estar en momentos cruciales, no solamente desde el conflicto de Rusia y Ucrania, sino desde el propio 2020, Correcto. Que estábamos en la post-pandemia, justo saliendo, todavía usábamos mascarillas, pero los productores estaban en el campo y había que seguir manteniendo esa cadena productiva para que se siguieran manteniendo esos productos que tienen un ciclo de vida que no podemos adelantarlo. Yo siempre le digo que una vaca da leche, pero tiene que estar parida y dura 9 meses en gestación. Acelerarlo es imposible. No hay forma. Que los plátanos que nos vamos a comer en enero o febrero del año que viene hay que plantarlos ahora. Si no empiezo a plantarlos ahora, no voy a tener esos plátanos que me voy a comer. Y así te puedo mencionar una cadena de productos que, por suerte, el presidente lo entendió muy bien, se puso manos a la obra y en una coordinación con lo que fue crédito agropecuario oportuno, recuerdas aquel ya tasa cero. Sí, correcto. Que fue más que, yo diría que no, tal vez no le llegó a todo el mundo la tasa cero, pero fue un golpe sobre la mesa y una... vamos a decir, una declaración de intenciones de que aquí estamos para apoyar al productor. Luego la coordinación con el Ministerio de Agricultura y luego entraba Inespre en que toda esa parte, toda esa producción que en algún momento tal vez hubo sobreproducción, nosotros podíamos adquirirla y distribuirla en las zonas más vulnerables. Y no necesariamente tal vez en las zonas más vulnerables, sino en toda la geografía nacional. Pero también, para ir más derecho a tu pregunta, en la parte de Rusia y Ucrania se destinaron más de 5.000 millones de pesos para subsidiar el precio de los fertilizantes. Para mantenerlos ahí. Para mantenerlos. Porque si no, se disparaba el precio de los alimentos. Un 30-40%. Y eso es uno de los insumos más que más se usa en la agricultura.
Eso unido también al subsidio de los combustibles para mantener el precio de los combustibles. Por el transporte. Por el transporte, y que es transversal a todo también, para el riego, para las bombas, las plantas que generan energía eléctrica, para las empacadoras, transporte, como tú dices, transporte de los mismos empleados. Una logística. Una logística. Entonces, el presidente atacó en múltiples vertientes. Y por eso aquí no hubo desabastecimiento, lo primero. Pudimos bajar la subalimentación de 8.7 a 3.6, según la FAO, los números ahora, aún en un periodo de conflicto. Y otros logros muy importantes, que producimos también el 85% de lo que consumimos se produce, entre el 85 y el 90 se produce de manera local. De lo que se consume internamente. De lo que se consume internamente. Algo que te quiero, porque me marcó, y que tal vez no pude o no pudimos decirlo como gobierno en un momento dado. ¿Recuerdas que en el año, si mi memoria no me falla, 2023, hubo un cierre de la frontera? O 22, después de la muerte del presidente Moïse, y a raíz de toda la inestabilidad que se produjo con las bandas, el presidente decidió cerrar la frontera de manera temporal. Ahí nos dimos cuenta, porque las estadísticas de Haití no son las más claras, que nosotros le vendíamos 60 millones de unidades de huevo a Haití al mes. Y pudimos armar una logística donde se pudieron comprar esos 60 millones de huevos a pequeños productores, básicamente, que ellos siguieran produciendo, buscar mercados alternativos, como son las islas del Caribe, Cuba, entre ellos, para cuando se abriera la frontera, volverle a suplir a Haití. Y hoy día, para ese entonces, producíamos unos 240 millones de unidades de huevos al mes. Hoy producimos 340, 350 millones de unidades. ¿Por qué? Diversificó el mercado. Diversificó el mercado. ¿Y qué pasaba? Si esos productores dejaban de producir y no se, porque no había demanda, se dejaban esos huevos, a la hora que se volviera a abrir ese mercado, volver a poner a producir esos productores, en el mejor de los casos, tomaba 8 o 9 meses. Porque un huevo toma 21 días para incubar, una gallina 6 meses para estar en plena producción. Y si se rompía esa cadena productiva, primero había que convencer al agricultor, el avicultor, de que había dejado ese, porque le había ido mal. Y segundo, esperar esos 7 o 8 meses, que la gente no espera. Y entonces el huevo se hubiera puesto carísimo y hubiera habido desabastecimiento. Hay muchos sectores, vamos a decir sectores de la oposición, que de entrada, me acuerdo que hubo críticas ácidas a la tasa cero y sobre todo a la importación, aunque eso es una competencia más de agricultura, pero aprovechando que estás aquí, siempre es importante tu perspectiva, sobre todo por tu experiencia en el sector privado también, en el campo, en la región del Cibao, y luego en tu experiencia en el gobierno. ¿Hasta qué punto eran legítimas esas críticas de estamos quebrando al productor local, al importar? ¿Cómo se maneja esa balanza entre la producción local y la necesidad de importar alimentos? Oferta y demanda. Y lo que más desmonta esa crítica son los hechos. Los hechos de los números que están ahí, de que hoy producimos más plátanos. Hoy producimos unos 150, 60 millones de unidades de plátanos mensuales más que hace 4 o 5 años. De huevo te dije que unos 100 millones de unidades mensuales. Tenemos, por ejemplo, producciones récord de arroz también, que hemos producido más de 14 millones de unidades de quintales de arroz en un año, que eso es básicamente el consumo nacional. Y sí, siempre hay que importar porque tenemos 10 millones de turistas que no antes eran la mitad. En adición a la población. En adición a la población. La población también consume más. En República Dominicana los números, la subalimentación baja de 8.7 a 3.6 porque hay mayor acceso a los alimentos. A los alimentos. Y por ende el consumo aumenta. Consume más. Cuando mucha gente no sabe que y tal vez no tiene la oportunidad de ir al campo o de, como nosotros los políticos, ir a las zonas más vulnerables de la sociedad. Cuando una persona que tiene un salario mínimo aumenta el ingreso, ya sea porque hay 2 personas que trabajan en la casa, porque el salario fue aumentado, el grueso de ese salario va a alimentación.
Claro. Por ejemplo, si en la casa se hacían 3 huevos al día, ahora se hacen 6. Necesidad básica. Necesidad básica. Entonces, esa es la agricultura. Y las importaciones siempre van a estar para productos, obviamente, que nosotros no producimos ni vamos a ser buenos nunca. Por ejemplo, una importación que nosotros hacemos mucho y salen las importaciones agropecuarias es la soya. Aquí no se produce soya de manera eficiente y es la base del consumo de los alimentos de la avicultura. Por tanto, estrictamente necesario. Exactamente. El trigo para hacer pan claro. También es una importación agropecuaria. Imagínese este país sin pan. Cuando usted sale, por ejemplo, para un turista que pide un corte premium de carne, que aunque estamos avanzando en ese sentido y ya abrimos incluso la exportación de carne a Estados Unidos por primera vez en 20 años, pero tampoco somos autosuficientes en eso. Iván, en enero del 2025, aunque muchas veces los rumores corren de que durante meses hay un run interno de que van a remover a un funcionario, lo van a cambiar. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo recibiste esta noticia de que tu periodo en Inespre había llegado a su fin y que ahora tocaba una nueva etapa como director del Instituto de Tabaco? Como un desafío. Y te voy a contar sin tapujos cómo fue. Me llama de Palacio, el presidente de la República, un viernes en la noche. Yo voy con mi folder de pendientes. Pasa por acá, Iván. De Inespre. Llego allá y me informan que voy a ser promovido o movido a Intabaco, al Instituto del Tabaco. Que si yo tenía alguna objeción. Obviamente pregunté si había alguna alternativa. Me dijeron que no, que era esa. Y dije, bueno, si me la están poniendo tan fácil, yo obviamente no tengo ninguna objeción. Al presidente no se le dice que no. Y fue un viernes y ya el lunes salió la noticia. El decreto. Creo que fue el decreto, creo que fue ese mismo día, tiene fecha del 31, aunque correcto. Ya asumí el cargo el día 6 de febrero. 6 de febrero del año 25. Ahí fue un regalo de cumpleaños que me dieron. Bueno. Cumpleaños ese día. Ha pasado 1 año y 3 meses prácticamente desde ese momento de cambios y el tabaco es el tercer producto más importante en términos de exportación de la República Dominicana, después del oro y de productos, creo que de insumos médicos. Insumos médicos, correcto. Este mundo del tabaco que no es ajeno a ti, porque si uno va y lee tu experiencia incluso empresarial, estás muy ligado a todo lo que sale del campo dominicano y sobre todo del tabaco, que es un producto prácticamente de las manos de verdaderos artesanos, de verdaderos artistas de lo que es la creación de un puro. Mientras más premium, más difícil y más complejo de esa cadena, desde el momento en que se corta la hoja en el campo hasta que se convierte en un puro premium y se exporta a los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Y no te preocupa en cierta forma de que a pesar de que se exporta a más de 140 países, y aquí me vas corrigiendo si estoy hablando de tonterías, sí. Prácticamente el 88-89% del producto premium se exporta a los Estados Unidos? ¿Eso no es preocupante en el largo plazo de que el mercado esté tan concentrado en un solo país? Es uno de los desafíos, pero obviamente Estados Unidos es el gran consumidor y el gran mercado del mundo. Si lo vemos al revés, yo diría que tenemos el mercado que todo el mundo quiere, exacto. Ya nosotros lo tenemos ganado. Entonces sería abrir otros mercados como Europa, Asia. Y sí, te quiero contar un poco de la experiencia del tabaco. Soy ingeniero agrónomo, pero mucha gente no mira el tabaco o no mira un cigarro como un producto agropecuario, porque es tan elaborado, pasa por una zona franca. Somos el mayor empleador en zona franca, unos 40,000 empleos en zona franca. Estamos ahí con insumos médicos. Yo digo que soy el mayor y puede ser que en algún momento dado insumos médicos pase a ser el mayor, pero estamos entre los mayores. Para que la gente tenga una idea, hay unos 200,000 empleos en zona franca, 40,000 son de tabaco, empleos directos, 62% de ellos mujeres. Pero ahí no está toda la parte del campo,
que es donde se siembra, se cultiva, se cosecha la hoja, se cura la hoja, que dura también unos 60, 70 días en una casa de curado, luego se baja, se le empiezan a hacer procesos de clasificación, de fermentación. Y el tabaco que yo estoy cosechando ahora lo voy a usar para hacer un cigarro premium en 2 o 3 años. No es ahora. O sea, ya está listo el premium que se va a vender este año y el próximo. Sí, ya la cosecha está. Del que se está haciendo ahora se hizo hace 2 años o 3. O mucho más en algunos de los casos. Hay fábricas que tienen tabaco de 5, 6, 7, 8 años, 20 años. Para ediciones especiales tienen tabaco de a veces decenas de años para ediciones de aniversario. Y uno ver que una semillita como el tabaco, que prácticamente no se ve, es una semillita como de mostaza. Uno la planta, crece. En 70 días cosecha esa hoja, luego 50 días más en una casa de curado. Y luego empieza todo ese proceso de clasificación, de manoseo de esa hoja de tabaco, en el buen sentido de la palabra, para lograr tener un cigarro que al final es un embajador que nosotros tenemos. Producimos unos 200 millones de embajadores que van a hablar bien de nosotros en el mundo. Creo que a los dominicanos nos hace falta un poquito más conocer qué representa el tabaco para nosotros y qué ha representado a lo largo de nuestra historia cuando el descubrimiento de América, que los españoles conocieron el tabaco aquí, que en el 1510 fueron las semillas de acá que llegaron a Europa, que en las batallas como la recién pasada, el 30 de marzo, los andulleros que se unieron a Fernando Valerio para lograr ganar la batalla del 30 de marzo, andulleros, son andulleros de tabaco. Era el tabaco que se hacía en andullos, que todavía se hace en Asua, para pipa, para masticar, que no solamente para cigarros. Entonces, el tabaco tenemos una diversidad que es como, yo digo que es el vino de nosotros. Claro. El tabaco, y que lograr un producto que tenga el encadenamiento productivo total, que es desde la plantación hasta el mayor valor agregado que se le puede dar, que es un cigarro premium. Correcto. Es para nosotros fantástico, y que crece en suelo dominicano, en tierra dominicana, con aire dominicano. Con manos dominicanas. Con manos y no estoy contando ahí luego los que hacen las cajas. Hay una sola fábrica de cajas que hace 2 millones de cajas. 2 millones de cajas para empacar esos cigarros, luego el papelito celofán. Todo lo que es la presentación. Los anillos, la presentación, el turismo que genera. Tenemos un festival en Santiago que es de 3 días, que ya lleva muchísimos turistas. Uno de los puntos más, cuando uno busca TripAdvisor en Santiago, el número 1 es una fábrica de cigarros. O sea, para ir a ver, a conocer. Para ir a conocer la fábrica de cigarros, que es una de las más viejas. La embajadora de los Estados Unidos dijo en marzo de este año, si no me equivoco, en una visita que se hizo al Intabaco, por cierto. Sí, tuve ese privilegio. Sí, que aquí comentando una confidencia, hablábamos que nos fuimos tú y yo en Santiago, y que eso sufrió un retraso, esa visita, producto de los acontecimientos regionales, de Venezuela específicamente. Pero bueno, se produjo la visita. Y ella dijo, primero, un honor ser la primera embajadora en la historia, o la historia reciente, en visitar el Instituto del Tabaco. Y dijo algo muy llamativo, dijo que no hay nada más atractivo o interesante del encuentro cultural entre los Estados Unidos y la República Dominicana cuando un ciudadano norteamericano se está tomando un vaso de bourbon y se está fumando un puro dominicano. O sea, no hay la mejor mezcla de ese maridaje de herencias correcto. Culturales. ¿Por qué te hago este preámbulo tan largo? Porque ¿no te parece que quizás sea un desafío en lo que estás comentando actualmente de elevar la categoría y el nivel de conocimiento y de valoración que tenga el tabaco? Sobre todo porque mundialmente hablando siempre se habla del puro cubano, porque también lo prohibido también resalta la parte más atractiva. Pero quizás como país, así como se habla de conseguir 10 millones de visitantes o de turistas al año en el ámbito turístico, ¿no te parece que podemos dar un salto hacia adelante rodeándolo de mística al tabaco dominicano para que de alguna forma sea un punto atractivo y esto que comentas de que es atractivo turísticamente llega a un nuevo nivel?
Es correcto, es de los desafíos que tenemos. Por eso te decía que los dominicanos debemos, a mi humilde opinión, conocer un poco más de lo que es el cigarro dominicano y todo lo que hay detrás, toda la herencia cultural, y que una embajadora como la embajadora de Estados Unidos, que es el país más importante en términos comerciales con nosotros, el tabaco es el producto agropecuario de mayor intercambio entre Estados Unidos y nosotros. Nosotros compramos prácticamente todo el tabaco de Pensilvania, de Virginia, que son unos $200 millones en tabaco, lo adquirimos para darle terminación a los cigarros de nosotros, que usamos las capas, básicamente, para que es la última envoltura, que es la que tiene que estar perfecta, la hoja que no debe tener una rayadura. Es el 3% del cigarro, pero debe ser la más perfecta. Claro. Y por el clima, obviamente, de Estados Unidos es mucho más favorable que aquí. Aquí hay ya fabricantes que siembran su propia capa, pero aún le compramos mucho a Estados Unidos, y que el bourbon, que es también cultura de los Estados Unidos, que es el whisky de los Estados Unidos, no lo quiero, whisky es otra cosa. Pero sí, para que la gente entienda. Para aplatanarlo, que obviamente todavía es más famoso. Claro. Y que tenemos esa oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad, y no te olvides que el cigarro cubano sí fue en su momento número 1, y tenía unos embajadores fuera de serie, que era un Che Guevara con un cigarro en la boca y un Fidel que no se bajaba un cigarro, aunque el presidente Mejía, ya en la Cumbre de las Américas, por ahí invito a los amigos que lo busquen en YouTube, ya discutía con Fidel Castro en plena cumbre, diciéndole que el cigarro de nosotros era mejor. Era superior. Y que ya le habíamos pasado en volumen de exportación ya desde aquel entonces. Y ahora ni se diga. Ahora nosotros exportamos unos 1.385 millones de dólares. Somos el mayor exportador de tabaco y derivados de Latinoamérica, del mundo. Y todo tiende a que, por las inversiones que se están haciendo en el país, por la estabilidad que tenemos, por la estabilidad política, por todo lo que los dominicanos disfrutamos y a veces no valoramos. Si, como hablábamos fuera de cámara, uno ve que el mundo está pies arriba, y aquí todavía en lo interno, fuera de los choques externos, que no estamos exentos, pero sí podemos prever algunas cosas. El mundo lamentablemente ya no es aquel lugar tan previsible como era hace pocos años. Yo diría antes de la pandemia, después de la pandemia cambió drásticamente, más de lo que pensamos. Entonces yo entiendo que es una oportunidad, y que todavía aún en Estados Unidos tenemos el 88% de las exportaciones, pero todavía podemos hacer más, podemos crecer más. Es un mercado que nos valora, y poder maridarlo con algo de la cultura de ellos, como es el bourbon, y que no nos vean solamente como un producto que tiene su parte tal vez con el tema de la salud, como decía un amigo mío arzobispo, que lo que hace daño no es el tabaco ni el alcohol, es el vicio. Claro, el exceso. Cuando se hace el exceso. Claro, no, definitivamente. Pero todo nadie, yo no veo un chileno peleando, ni un español, ni un californiano, ni un francés por una copa de vino. Imposible. Todo lo contrario, dicen que hace bien. Entonces nosotros tenemos que decir lo mismo de un cigarro dominicano. Bueno, mi abuelo decía que una copa al día no hace daño. Bueno. De esas creencias antiguas. Iván, aprovechando que hablabas del año 2020 como un cambio drástico en la historia de todos, ¿no? Tu vida ha estado marcada por momentos, de alguna forma, puntos de inflexión que además, en lo personal, pero también en lo político y en la historia de este país, ha sido marcada a fuego, de alguna manera, en los últimos 50, 60 años. Uno de esos episodios fue cuando el presidente Guzmán perdió la vida, en circunstancias verdaderamente traumáticas. Quisiera llevarte a esa madrugada. No contabas ni siquiera con 10 años de vida, porque en ese momento creo que tenías 9 años, 8, 9 años prácticamente. ¿Qué recuerdas de esa madrugada trágica y cómo marcó esto a tu familia y tu infancia en lo adelante? Sí, fue un tema muy que me marcó a mí en lo personal y marcó a mi familia. Y por primera vez te voy a decir algo que lo voy a decir en público. Mi abuela,
ya muchos años después, ya creo que en los 2000, un día nosotros siempre éramos muy unidos y ella me dijo, caramba, Antonio me engañó. Y cuando yo le pregunté por qué, ella me dijo que él venía con un tema de que no dormía bien, de que tenía algunas conductas que para ella no eran del todo, vamos a decir, se veía inquieto. Y él había tenido un accidente creo que ese mismo año, unos meses antes, se había caído y se había fracturado un hombro. Y me dice, todo se lo achacaba al brazo. Pero no al dolor del... Sí, al dolor no duermo bien porque me duele. ¿Y qué tú haces levantado a esta hora? Bueno, no puedo dormir, pero si me das un calmante. Y eso era unos meses antes. Incluso invito también que vean ese último discurso del 27 de febrero que está en YouTube y en donde lo puedan ver. Y llega un momento al final que él llora, que él se le agua en los ojos. Y si uno lo ve ahora en retrospectiva, entiende que era algo que al final del discurso. Y a mí, yo recuerdo, ese día estábamos en Juan Dolio, en la casa que todavía la conserva el gobierno, en la casa de descanso de los presidentes. Y comimos juntos, yo era muy cercano a él, viví toda la vida hasta ese entonces con él, porque mis padres se fueron a estudiar a la Universidad de Río Piedra, yo estando muy pequeñito, recuerdo 2 o 3 años, a hacer una maestría. Venían, pero yo me quedaba donde mis abuelos. Entonces a mí me tocó lo que es una campaña política, lo que es ver una casa de un candidato presidencial para un niño pequeño. Se entra y sale gente y conocer líderes, por ejemplo, como el doctor Peña Gómez, por solo mencionar uno, Jacobo Masluta, todos esos líderes que formaron el PRD de entonces. Y recuerdo ese día, me dijo que volvíamos a vernos para cenar. Obviamente yo me acosté porque ya el cenar no llegó un poco tarde. Y recuerdo que en la madrugada me levantaron de mi cama, me cargaron de la habitación, me montaron en un carro, me dijeron que me quedara tranquilo. Y cuando abrí los ojos, tempranito en la mañana, estaba en mi casa en Santo Domingo, que vivíamos acá en la casa, en la Bolívar, justo donde está la Torre del Sol. Del Sol. Ahí había una casa y era la casa donde nosotros residíamos. Y recuerdo mi mamá, poco tiempo después yo de levantarme, entrar, yo verla llorando, preguntarle qué pasó. Y me dijo que mi abuelo había fallecido. Me dijo, no, obviamente no me dio detalles, yo los detalles los vi después, pero para mí fue algo que me marcó y me marcó de una manera que bueno, sí, con el tiempo lo entendí, pero curiosamente, tal vez no empecé la política antes por eso, porque no sé si tal vez yo pequeño culpaba un poco la política de no tener un abuelo. Después me di cuenta que no tenía nada que ver, que era un tema fisiológico y que le pasa a cualquiera. Y que en esa época, estamos hablando hace ya 45 años, no estaba tan estudiado, no había temas como tal vez lo hay ahora, tantos, sí expertos de la conducta había, pero era un tema más tabú. Mucho menos con relación a la salud de un presidente, que siempre se maneja con reserva. Sí. Entonces, igual, por la misma función presidencial, hay muchas cosas que a una persona, curiosamente, que no tenga una función con tanto estrés y tan demandante, le pasa más fácil. Una alerta. Pero si un presidente está cansado, uno dice, caramba, tiene que estar cansado porque trabaja y hace y tiene un país entero sobre sus hombros. Si no duerme bien, problemas que tal vez le quiten el sueño, debe tener miles. Claro. Y así tal vez puede ocultar más algo que pudiera tratarse de manera
vamos a decir, diferente. Pero la vida es lo que es y bueno, nos dejó una responsabilidad como familia, porque él era yo conocí al presidente Guzmán después, también, que es algo muy curioso. ¿Al abuelo primero? Sí, sí, sí. Para mí era el mejor abuelo del mundo. Y te voy a contar algo que lo grafica. Yo poder meterme en la cama con él, ya con 9 años, estoy hablando, ya uno es grandecito, invitar amigos a que durmieran en la misma habitación con colchones en el piso y él aceptar todo eso siendo presidente. Para complacer al nieto. Yo me quito el sombrero, pues yo no sé si yo lo haría. Sí, para complacer al nieto. Entonces, pero ahí pude aprender, ver, conocer. Tal vez tuve una experiencia que no la valoré en el momento, de conocer el pueblo dominicano, de conocer regiones que ahora yo, o después de grande, vi que fui, porque él era muy de ¿qué tú estás haciendo? Ven, acompáñame. Y yo iba a sitio y yo no sabía dónde me metían. Y veía un gentío que después yo decía, mira, ese era Peña, ese era el otro, pero para mí eran personajes, eran como tíos que vienen a la casa, pasan un rato contigo, salen, entran y así. Iván, a lo largo de estos más de 40 años, se ha hablado innumerables versiones de que tal rivalidad política acrecentó, agravó la situación del presidente. Incluso se habla de que el presidente no habría resistido la presión de que su familia estuviese supuestamente implicada en situaciones de irregularidad. ¿Cómo gestiona una familia el hecho de perder al patriarca, que además de todo, dicho sea de paso, que un dato no menor, es el presidente de la República, y luego tiene que resistir el duelo y además la cantidad industrial de desinformación y las ganas de venir a aclarar y de salir a decir esto es falso, esto está exagerado, esto no es así? O sea, ¿cómo gestiona una familia un hecho tan traumático y una presión pública permanente? Con Dios primero, no hay forma si uno no pone las cosas en manos de Dios, y sobre todo con la unidad familiar. Nosotros siempre hemos sido una familia muy unida y que nos conocemos, por eso te digo, vivíamos juntos. Entonces, el tiempo aclara todas esas cosas, porque si bien en su momento se dijeron miles de cosas, sí, hubo una rivalidad que ojalá no repetirla, ojalá no tenerla que repetir, pero no es la única rivalidad. Y después hubo una de Peña, Jacobo, el mismo presidente Jorge Blanco, y ninguno le pasó nada de eso. Y luego todos los cuestionamientos, el tiempo está ahí y pudieron probarse con el tiempo, con la justicia y con la paciencia. Y yo no sé si los que estamos en la vida pública nos acostumbramos de alguna u otra manera a ser cuestionados y a que no nos moleste en cierto modo el cuestionamiento de tal o cual, porque todo el mundo tiene derecho a pensar, a ver. Lo que uno tiene que estar seguro de lo que se hace, tenga bases sólidas. No quiere decir que uno complazca a todo el mundo, pero por lo menos la decisión que uno tomó sea basada en un criterio de uno y poderlo defender. Luego, si a usted le parece acertada o no, y obviamente las indelicadezas, para usar una palabra de alguien que duró mucho tiempo gobernando el país, el presidente Joaquín Balaguer, no son permitidas y todo sale a la luz. Si uno no quiere que algo se sepa, no lo haga. Y si es mal hecho, mire, sale, se lo igual que eso bueno. Mire, yo por ejemplo le digo a la gente, para que tenga una idea. Mi abuelo no le pasó lo que le pasó después que salió. No pasó un tiempo que uno pudiera decir, caramba, la soledad del poder, los ataques. No, le quedaban 42 días siendo presidente de la República. ¿Qué no se puede resolver desde esa posición? ¿O qué cosa tú no puedes? Y si uno se pone a ver en retrospectiva, tuvo un gobierno exitoso en el sentido de que, por eso le digo que pueden ver esa rendición de cuentas, esa última, él cumplió
cumplió sus promesas, porque el discurso se trata de eso, de prometí esto, hice esto, prometí esto, claro. hice esto. Y una de las cosas más grandes, tal vez intangible, y que ahora la vemos y la damos por sentado, es esto que hacemos, las libertades públicas, poder estar o no de acuerdo con un gobierno y bajar las escaleras e irnos a nuestras casas tranquilos. Eso no pasaba antes. Y lograr unas elecciones que no fueron cuestionadas y que ganó su opositor dentro del partido y que esas elecciones no tuvieron problemas de cuestionamiento. A diferencia de las del 78. De las del 78, de las del 74, de las del 70, de las del 66, de la del 61, de las del 30 cuando Trujillo. Aquí no hubo unas elecciones, fueron las primeras, que mucha gente no lo ve. Y desde ese entonces es que nosotros tenemos elecciones en este país. Luego hubo algunas con cierto, ¿verdad? Todavía natural. Los días de elecciones eran algo, vienen las elecciones y la semana que viene hay elecciones y la gente como que se preparaba como si viniera un ciclón. Ya no, ya hay elecciones normales. Esa fue la primera y él lo logró. Ese es parte de su legado. Iván, es tu abuelo y tu madre por vía de consecuencia, que hasta hace muy poco seguía en posiciones oficiales y muy activas. ¿Una inspiración para tu propia carrera política? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Así como te dije que en un momento dado, tal vez lo vi con desconocimiento de niño y veía, caramba, por toda esa desinformación, sí, que el pleito, que adentro, que el partido. Luego, obviamente, me fui dando cuenta que no. Y mi familia, le agradezco y lo hago público, nos manejó de una manera, vamos a decir, lo trató de que pasara en nosotros como algo normal. Nunca nos mandaron fuera, nunca nos aislaron de la sociedad, porque al final íbamos a tener que darle la cara. Y pasamos ese proceso y luego cuando empecé a caminar el país, empecé a ver el país en mis quehaceres privados. Y la gente me llamaba y me decía, mira, esa clínica la hizo tu abuelo, le agradecemos esta escuela a tu abuelo. A partir recuerdo un señor que me dijo, ¿usted es nieto de don Antonio? Pues mire, yo sí le agradezco, porque yo era estudiante y de ahí en adelante podía salir tranquilo y mi mamá dormía, porque yo era inquieto. Y era de los que siempre estaba en protesta por libertades, por no sé qué. Y después de eso ya pasó y andamos caminando. Y eso yo se lo agradezco a usted. Y uno saber que desde una posición o desde una función uno puede impactar positivamente tantas personas y tener la oportunidad y no hacerlo, yo siento que en cierto modo es hasta un poco es como la parábola de los talentos. Que si te dan un talento, te dan la oportunidad de hacer algo, aprovéchalo y trata de hacerlo. No quiere decir que lo logres siempre, pero claro, por lo menos pon lo mejor de tu parte y que luego si no se da, no digan que fue por falta de esfuerzo. Por falta de esfuerzo. Iván, emular es una inspirarse es otra. Te lo pregunto porque obviamente llegar a la presidencia de la República son palabras mayores. Y a su vez, emular la carrera de tu madre también son palabras mayores porque tiene una trayectoria extraordinaria, así como la esposa, que en paz descanse, de don Antonio, que también hasta el día de hoy, ustedes pueden ver, cualquiera que visite con Ani, va y ve la foto de tu abuela. ¿Qué sería el sello distintivo de Iván en su carrera política, dado el enorme peso o las expectativas que pudieran ceñirse sobre ti a raíz de esa extraordinaria carrera política de tantos miembros de tu familia? Mira, lo veo como una gran responsabilidad y de verdad que lo pensé mucho antes de lanzarme a la vida pública por esa responsabilidad. Pero más que distintivo es simplemente si uno se pone a verlo todo y a verlo desde esa perspectiva, como tú dices, hasta se sobrecogería.
ver un presidente que fue exitoso, ver mi mamá, que también ha sido una mamá fuera de serie y ha tenido una vida pública también súper destacada, una abuela que fue una primera dama también y esposa fuera de serie. Entonces yo he decidido sí verlo con ese nivel de responsabilidad, pero por partes, por etapas. Claro. Y sí estar preparado para prepararme como persona, como académicamente, pero básicamente como persona, como ser humano, como individuo, y estar viendo y trabajando para que los objetivos lleguen. Yo digo que si uno le gusta lo que uno hace, y a mí en este caso me encanta, me apasiona, no me gusta, me apasiona. Para mí es un privilegio poder servir y lo hago desde el punto de vista del servicio, no como un sello distintivo, ni querer destacarme de los demás, ni ser simplemente respetando obviamente la institucionalidad, que es lo que nos hace diferente, y el país mientras más se desarrolla tiene que apegarse más a la institucionalidad, y si respetamos la institucionalidad, las cosas caminan. El problema viene cuando queremos subvertir ese orden y hacer lo que nos parece. Yo siempre digo, si usted no le acomoda esa ley o no le acomoda esa ley, para dejarlo en la ley, bueno, vaya al Congreso y trate de cambiarla, no trate de violarla. Entonces, eso es lo que me enseñaron en mi casa, y servir y hacerlo. El día que no sienta esa pasión, de verdad que me dedico a otra cosa. Bueno, esperemos que esa pasión dure por mucho tiempo y estamos más que complacidos de contar contigo, Iván, con la historia de tu familia de una manera tan sincera y abierta, lo cual nos damos por sentado. Y debemos decirlo, no nos damos por sentado la apertura que has tenido hoy. Te agradezco mucho, te deseo éxito y cuentas con nosotros. Gracias, Felipe. De verdad que es un privilegio y me sorprendió gratamente el rumbo que tomó la entrevista, porque no muchas veces uno puede hablar de cosas de uno. Y siempre, como dije, más que la posición, eso, tratar de mantener lo que es el ser humano, mantener tus seres queridos, y eso te ayuda a ser consciente de lo que tú puedes impactar positivamente o negativamente si lo haces mal en un momento dado, y poderle transmitir esto a jóvenes, a gente que quiere servir. Hay que empezar el camino, pero vamos a empezar primero caminando, luego corriendo, luego trotando, o trotando, luego corriendo, y así uno se va dando cuenta. Hablábamos de correr antes fuera de cámara, sí. Fuera de cámara. Y nadie puede ir y correr 10 kilómetros un día. Pero empiezas caminando, empiezas trotando, y si te gusta y te sientes bien, corres 10 kilómetros y no te das ni cuenta. Y al otro, y más quién sabe, como en tu caso, se corre un maratón. Exactamente. Esa es la política. Pero si empiezas a ver el maratón desde aquí sentado, dicen, no, estás loco, 42 kilómetros. ¿Y cómo diablo un ser humano va a hacer eso? Entonces, es posible. La política y los proyectos en la vida son así. Y sobre todo a los jóvenes, se lo digo, que a veces ven solamente el final y quieren empezar por ahí, quieren ser el Juan Soto, el Fernando Tatis, que vean todo el sacrificio que hay detrás, y los muchos que tal vez no llegaron a ser Fernando Tatis o Juan Soto, pero que sí cumplieron un rol, y hoy día son tal vez peloteros que viven de eso, que pueden apoyar su familia. Tal vez no llegaron a grandes ligas, pero están en AAA o juegan en una liga de otro país, de México, de Venezuela, de Japón. Lo propio pasa con la política. Todo el mundo quiere, y tal vez, pero si uno arranca que voy a ser presidente, mira, te puedes ir de boca en el camino. Lo importante es estar presente y trabajar. Exactamente. Gracias, Iván. Gracias a ti. Y a ustedes espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación. Más que entrevista, una conversación. Así es dentro del cerebro. Hasta la próxima y muchas gracias.